Saludos cordiales a todos, mi nombre es Joan Marín Zambrano, coordinador territorial del área de lengua por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. La ponencia del día de hoy se titula Lectura, tendencia investigativa en el área de lengua. A modo de introducción, tenemos que el acto de leer debe ir mucho más allá que descifrar simplemente los textos. Debemos leer para comprender el mundo que nos rodea, para forjar nuestra identidad como seres humanos, de nuestra cultura y valorar nuestra independencia como seres autónomos. En este sentido, el acto de enseñar a leer debe ser comprendido como una práctica emancipadora hacia la libertad de pensamientos y la transformación del hombre en un ser crítico, reflexivo, que genere ansias de conocimiento. Pero es evidente que en la actualidad encontramos que desarrollar el gusto por la lectura es una ardua tarea que no requiere solo de la voluntad individual, sino colectiva. Se trata de que debemos unirnos, donde la familia, la escuela y todo el contexto sea garante de esto. No existe una mayor población lectora porque no hay condiciones que la propicien y por lógico no se generan las situaciones hacia la lectura y esto recae en mayor peso del sistema educativo, que simplemente nos dedicamos a enseñar a leer, pero no realmente la intención que debe recaer sobre la lectura. La lectura no puede seguir siendo vista por los estudiantes como una obligación o un mecanismo de castigo que se emplea en las aulas, y mucho menos una forma de mantener el control dentro de ellas. Se debe conseguir que el acto de leer sea un acto creativo y recreativo, que ponga en descubierto las verdaderas capacidades de cada individuo por sí solo. Pero para lograrlo, lógicamente que es necesario acudir a lo que pudiéramos estar hablando de la raíz de la problemática, el personal docente. Esto por falta de una formación real que les permita descubrir en ellos ese acto creativo y recreativo y no un simple tema de discusión. Desde la creación de la micromisión Simón Rodríguez, posterior reciente Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, que a través de sus programas nacionales de formación, como lo es el PNF y PNFA, han buscado transformar la práctica docente, la cual han asumido una postura investigativa como docentes investigadores de su propia práctica en las aulas de clase, comprendiendo que dicha investigación debe concebirse como un proceso donde sus resultados se conviertan en aportes para el diseño de nuevas políticas que den evidencias concretas de una transformación de la realidad educativa y social. Ahí entra en juego el área de lengua, que desde sus diferentes programas ha pretendido contribuir con la formación continua de estos docentes en una transformación de su práctica para resignificar los usos sociales de la lengua y su relación directa con la comunicación como expresión de ideas, posturas críticas, construcción de conocimientos y cultura. En este sentido, el proceso investigativo del programa de lengua se enmarca en los lineamientos de la Universidad Nacional del Magisterio, siendo su paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo, bajo el método de la investigación-acción participativa y transformadora, todo bajo una sistematización de experiencias que debe estar orientada a la práctica pedagógica. Ahora bien, el principal propósito de investigación fue analizar la realidad investigativa del área de lengua en torno a la lectura, es decir, indagar acerca de lo que se está haciendo dentro del área de lengua en función de solventar la problemática sobre la lectura. Es decir, qué están haciendo nuestros participantes en sus trabajos de investigaciones, cómo lo están haciendo. Para eso empleamos la siguiente ruta metodológica. En función del tópico, se selecciona el paradigma etnográfico, el cual se encarga de comprender y analizar las diferentes actitudes y comportamientos de grupos, que posterior ayudan a categorizarlos en patrones que refieran a concepciones culturales amplias y complejas. En otras palabras, este paradigma marca el rumbo epistemológico y metodológico de la investigación, la cual pretende crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero con la firme intención de ir mucho más allá para contribuir en la comprensión y poder desarrollar mecanismos que permitan solventar la situación actual. Esto bajo el enfoque cualitativo, cuyo propósito es reconstruir la realidad. El mismo responde a la investigación de tipo documental, ya que se centró en la revisión de las diferentes investigaciones presentadas como trabajo de grado de los estudiantes del PNFA de lengua. Partiendo del propósito general de investigación, se procede a la revisión de los trabajos especiales de grados presentados hasta el momento en el área,
Por consiguiente, se inició con una revisión general con el fin de seleccionar solo aquellos que se enfocaban en la enseñanza de la lectura o de alguna forma con el tema fin. En un primer momento se encontraron muy pocos trabajos enfocados a la lectura, predominando la lectura, el vocabulario, la jerga de la población estudiada, entre otros. Esto lo cual me permitió hacer una idea amplia de la tendencia sobre las problemáticas que se han evidenciado o que estos han evidenciado. Posterior a esto se ejecutó la observación minuciosa de los trabajos que se encargaron de la lectura y sus procesos con el fin de mejorar esta problemática, encontrando que las investigaciones responden al campo problemático del área. Se centraron en la línea de investigación, aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, y responden a las diversas orientaciones encontradas en la ruta metodológica, que de cierta forma podríamos decir en términos generales que responden a un proceso consciente como investigadores. En cuanto a los temas tratados, se pudo evidenciar que aplicaron diagnósticos, los cuales les permitió determinar que la lectura en sus estudiantes era un problema, tales como el desinterés, la apatía, la falta de motivación, que no poseen hábitos para esto e incluso no leen con fluidez, recalcando que los estudiantes que fueron objeto de estudio se encontraban entre educación primaria y media general. Asimismo, se pudo percatar que la mayoría ideó un plan de acción como estrategias pedagógicas como forma de contrarrestar los problemas encontrados, siendo el punto focal para profundizar el propósito de esta investigación, ya que se supone que es justo en estos planes donde se evidencian las diferentes acciones para transformar la realidad. Las estrategias que predominaron son aquellas que de alguna u otra forma son las aplicadas a través de la historia, es decir, las estrategias tradicionales, siendo algunas de estas los juegos de palabras, lectura de cuentos ilustrados, crucigramas, anagramas, dibujos sobre lo leído, cuestionarios, mapas mentales, entre muchos otros, donde la innovación quedó de lado. Partiendo del principio que estas estrategias deberían estar ajustadas a la realidad particular de los grupos, con la intención de generar un aprendizaje significativo, utilizando herramientas y acciones innovadoras para despertar el interés de los estudiantes hacia la lectura. Al llegar a los resultados obtenidos en esta investigación revisada, precisamos dos vertientes. La primera, los docentes no formaron parte de las acciones realizadas para transformar la realidad. Es decir, que ellos no se involucraron directamente con esto, sino que trabajaron el problema de una forma aislada. Esto contradice el accionar del área de lengua, que busca transformar al docente, ya que sólo así se crearán los medios para cambiar la realidad educativa. Si cambia el docente, cambia su realidad. Asimismo, se siguen empleando las mismas estrategias poco innovadoras para motivar y promover la lectura en las aulas, y los padres deben ser incluidos en este tipo de actividades, puesto que la mayor parte del tiempo son ellos los que conviven con sus hijos. Finalmente, se observa dificultades metodológicas para llevar a cabo un proceso investigativo, al igual que presentan dificultades para la redacción. En cuanto a la segunda vertiente, sí se están realizando investigaciones en el área de lengua que pueden ser el inicio a una solución concreta al campo problemático. Solo debe poner mayor atención a estas. De igual forma, se están tomando el tiempo para conocer a sus estudiantes, saber cómo aprendieron a leer, si leen en casa y qué es lo que leen, lo que le permite ajustarse a la realidad, lo que nos lleva a recontextualizar la formación en buscar las herramientas que permitan formar a docentes como mediadores en la lectura. Sin duda alguna, es necesario que el docente analice su práctica diaria, abordando el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una visión constructivista hacia un aprendizaje significativo, para lo cual es indispensable la utilización de acciones y soluciones reales donde el estudiante tenga la oportunidad de reforzar sus habilidades y destrezas en cuanto a la lectura, enfocadas hacia la función social del lenguaje. Ante lo expuesto, la lectura debe dejar de ser un tema de importancia y convertirse en un tema de necesidad cotidiana. Hay que dejar de insistir en que es una problemática que apunta al sistema educativo, al personal docente, al no comprender que la lectura va mucho más allá de un tema de importancia, sino de interés cotidiano, en lo que representa el acto de leer en los niños, en la juventud y en los adultos, por lo que es indispensable que retomemos una nueva formación que apunte a esta vertiente. La lectura es una necesidad cotidiana. Entonces debemos apuntar a las soluciones y no a continuar discutiendo la relevancia e interés de lo que implica ese proceso,
Pocas personas dudan realmente de lo que es la importancia de la lectura para la formación de las personas, dejando este proceso netamente a la escuela, al igual que nadie pone en duda la funcionalidad de las bibliotecas que debe tener cada espacio educativo. Pero en los programas de formación ni en las planificaciones de los docentes se observa algún tiempo dedicado a la lectura o al trabajo dentro de las bibliotecas. Desde este programa debemos tener mayor cuidado con nuestros docentes que están formándose, hacer un mejor acompañamiento del proceso investigativo para garantizar las herramientas más adecuadas, pero sobre todo que éstas respondan al interés propio del investigador y a la realidad a investigar. De esta forma vamos a poder lograr acciones concretas en busca de soluciones a largo plazo. No se trata de buscar las debilidades para conocerlas, sino para contrarrestarlas con acciones que motiven y de una vez por todas poder hablar de soluciones óptimas ante las necesidades educativas. Ante este análisis de los trabajos investigados presentados, en el área de lengua se determinaron las siguientes necesidades. Necesidad de crear una nueva forma de la enseñanza de la lectura que rompa las barreras existentes entre estas y los docentes. Es necesario fomentar la lectura, pero con la intención que los niños y jóvenes comprendan, analicen y reflexionen para despertar el deseo propio de conocer, pero es necesario iniciar desde el colectivo docente. Se deben crear acciones y espacios para trascender e innovar a partir del conocimiento adquirido en la enseñanza de la lectura, mediante la estimulación de condiciones que propicien y generen situaciones hacia la lectura. Conseguir que la lectura sea un acto creativo y recreativo, que ponga en descubierto las capacidades de cada individuo por sí solos. También es necesario una formación que se adapte